Saludos colegas. Estaré hablando con ustedes un poco sobre maestros de música. Tengo varios amigos, colegas, maestros de diferentes instrumentos, saxofón, piano, violín, cello, contrabajo, clarinete, muchos instrumentos. Y existen dos tipos al menos de escuela, o al menos podemos agruparlos en dos tipos de escuelas a estos maestros. Tengo colegas que son maestros de conservatorios tradicionales, es decir, la mayoría de los alumnos que asisten a estos conservatorios están por placer, están porque en la escuela pues forman parte de una orquesta o de una banda y entonces quieren aprenderse las obras de la orquesta, las obras de la banda, y sus padres lo mandan a un conservatorio tradicional. Ahora bien, el maestro de conservatorio debe tener presente que ese alumno no va a ser un profesional de la música. Entonces debe tener la táctica de, sin descuidar lo primordial, que es la técnica y la metodología adecuada para que este alumno vaya avanzando, debe lograr establecer con ese alumno una estrategia jocosa a la hora de enseñar la música, que el alumno sienta placer, que el alumno sienta alegría. Yo le digo a mis alumnos a veces que el horario de clase de músicas es un momento para estar feliz, no estrés. ¿Hay algún problema en algún pasaje? ¿Hay algún problema de tiempo? ¿Hay algún problema de técnica? Para eso estoy yo como maestro, para ayudarlo a resolver. Es decir, que la cuestión es tratar de que ese alumno llegue a la clase sin ningún tipo de estrés. Por supuesto, el maestro tiene que tener mucho cuidado en el desarrollo de la técnica, porque un alumno con buena técnica tiene el 50% garantizado del avance en ese instrumento. Pero el alumno de conservatorio, por lo general, no va a establecer un programa de clases a través de métodos, sino que va a traer las obras de la escuela para que el maestro de música le ayude a aprender a tocar esas obras que finalmente van a ser presentadas a otro maestro de música en la escuela regular y finalmente en la orquesta. Pero tengo maestros, tengo colegas, excelentes violinistas que son maestros de escuelas profesionales de música. Y entonces este tipo de maestro tiene que ser más riguroso porque aquí sí hay que implementar un programa de clases. Muchas veces estas escuelas tienen ya un programa establecido, métodos establecidos. Por lo general es así. Pero sé de primera mano que hay escuelas que le dan la facilidad al maestro para que éste pueda buscar el método adecuado. Existen muchos métodos de instrumentos, muy buenos métodos. Sin embargo, el maestro cuando tiene esta facilidad, entonces tiene que buscar o tratar de personalizar la clase, tratar de ver las características de su alumno y buscar el método adecuado. Antiguamente se utilizaba, y todavía en algunos conservatorios y escuelas profesionales, el comenzar a hacer un poco de rigor en lo que es la teoría y posteriormente iban a la práctica. Hoy en día nos hemos dado cuenta que es mucho más fácil y mucho más adecuado comenzar a entrelazar ambas cosas, ambas prácticas, es decir, la teórica y ya la del instrumento y muchos métodos, la mayoría de los métodos modernos vienen con una secuencia progresiva, con una metodología progresiva, donde va incluyendo la parte teórica y la parte práctica. Ahora, como maestros, tenemos que tener una cualidad muy importante y se llama la paciencia a la hora de enseñar clases. No podemos olvidar que como maestro tenemos años tocando un instrumento y eso a veces hace perder la paciencia. A veces el maestro se puede inquietar un tanto cuando ve que el alumno no avanza como quisiera o no puede dar un determinado pasaje que para él en ese momento es muy fácil, pero tenemos que tener presente de que estos alumnos están empezando de cero. No tienen idea de un instrumento, no tienen idea de música, no tienen un concepto fuerte y sólido de lo que es la música en sí. Y por lo general, estos alumnos cuando vienen con preguntas, vienen con preocupaciones. Les comento algo, hay muchos métodos para trabajar definitivamente lo que es la música
y hay preguntas, definitivamente hay preguntas que el alumno se hace, hay preguntas que el maestro debe contestarle al alumno, como por ejemplo, ¿en qué tiempo voy a tocar? Muchos alumnos preguntan, e incluso padres, muchos padres preguntan al maestro, ¿y en qué tiempo mi hijo va a tocar? El maestro debe tener una respuesta adecuada y profesional para eso. Otra pregunta es, ¿qué tipo de violín debo comprar? ¿Qué marca de violín debo comprar? ¿O qué tamaño? Muy importante el tamaño. Los maestros sabemos medir el tamaño adecuado para los alumnos. Entonces es importante que el maestro sea cuidadoso y diga el tamaño correcto del instrumento, qué tipo de hebrea rubia, de pez rubia, de Rossi, como se le llame, o como ustedes le llamen, va a utilizar. ¿Qué calidad? Hay diferentes calidades, evidentemente. Si los padres quieren comprar, por ejemplo, un arco un poco mejor, tal vez, pues orientarle qué tipo de cerdas debe comprar, qué tipo de arco debe comprar. Otra pregunta, por ejemplo, es ¿qué tiempo tengo que practicar? Y a veces hay confusión, mientras más toque, más rápido voy a aprender. Entonces es ahí donde el maestro tiene que ser cuidadoso para poder explicarle a los alumnos y a los padres o darles respuestas adecuadas a ambas partes, que queden satisfechos y que sean respuestas reales, respuestas que el maestro con el tiempo pueda demostrar que eran reales. Ahora bien, cerrando este pequeño video, quiero decirles, maestros, colegas, que varias cosas importantes. Número uno, nunca descuides la técnica del instrumento, sobre todo en el violín. La mano izquierda, la posición de la mano izquierda, la posición de los dedos, la posición de este dedo específicamente, la posición sobre las cuerdas, la mano derecha o el codo, en qué posición va a estar, la mano derecha, el peso del brazo sobre el arco, el peso del brazo y el arco sobre la cuerda, el peso del brazo del arco en las diferentes cuerdas, porque es diferente también el peso que debe ejercer. Entonces, es importante que ustedes como maestros de instrumentos de cuerda no descuiden nunca la técnica, no pueden dejar pasar por alto una técnica. Una mala técnica se convierte en un mal hábito convierte a un alumno en un alumno mediocre y por ende, sacando conclusiones, pues entonces en maestros mediocres. Número dos, no olviden la paciencia. Son alumnos que están empezando de cero. Deben encontrar en su maestro de música el apoyo, deben encontrar alegría, deben encontrar confianza, deben saber de que si hay alguna dificultad, el problema no es llegar nervioso a la clase, el problema es llegar a la clase porque su maestro de música le va a resolver el problema. Entonces, maestros, conviertan sus clases en un momento de alegría, que los niños sientan felicidad en ir a la clase de música, que les pidan a sus padres ir a la clase de música y finalmente involucren a los padres en las clases de música. Es muy importante e incluso hay ciertos detalles técnicos que ustedes deben enseñárselo al alumno delante del padre para que el padre en algún momento o la madre, los padres, puedan formar parte activa del desarrollo de su hijo en el instrumento. Recuerden ustedes esto, hay un triángulo perfecto que no puede romperse. Si uno de los ángulos se rompe, automáticamente la enseñanza musical de un instrumento determinado va a estar deficiente. Padres, alumnos y maestro. El maestro debe tener una comunicación clara y directa con los padres y al mismo tiempo una metodología específica y de ser posible personalizada con cada alumno. Estoy seguro que si existe ese triángulo, claro, maestro, padres, alumnos, si el maestro es claro con el padre en relación a lo que espera de su hijo y si el maestro tiene una metodología clara, específica, métodos específicos con ese alumno y de hecho si puede incluso personalizar el método, pues el éxito de ese alumno está garantizado. Espero, colegas, que estas ideas les puedan servir adecuadamente, sobre todo a los maestros de violín.